ale, ale, aleluya, aleluya, aleluya. Ale, ale, aleluya, ale, ale, aleluya, ale, ale, aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los comensales dijo a Jesús: Bienaventurado el que coma en el reino de Dios. Jesús le contestó: un hombre daba un gran banquete y convidó a mucha gente. A la hora del banquete mandó a su criado avisar a los convidados: vengan, que ya está preparado. Pero todos en una empezaron a excusarse. El primero le dijo: he comprado un campo y necesito ir a verlo. Dispénsame, por favor. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Dispénsame, por favor. Otro dijo: me acabo de casar y por ello no puedo ir. El criado volvió a contárselo a su señor. Entonces el dueño de casa, indignado, dijo a su criado: sal aprisa a las plazas y calles de la ciudad y tráete aquí a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. El criado dijo: Señor, se ha hecho lo que me mandaste y todavía queda sitio. Entonces el Señor dijo al criado: sal por los caminos y senderos e insísteles hasta que entren y se llene mi casa. Y les digo que ninguno de aquellos convidados probará mi banquete. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengan la bondad y se sientan, por favor. Hermanos, hoy la palabra viene a tocar nuestra propia realidad, bueno, como siempre, ¿no? Pero con cosas puntuales. ¿Cómo obramos nosotros desde nuestra realidad cristiana, humano-cristiana? Y San Pablo a los romanos nos dice que nuestro existir, aún en cuanto que Dios ha querido que estemos aquí, pues Dios ha querido que cada existir de cada persona tenga un sentido y se valga de la relación de los suyos. Es decir, que la relación que tenemos entre los hermanos sea buena. Incluso San Pablo manifiesta totalmente una de las grandes realidades por la cual nosotros nos llamamos cristianos, que formamos parte del cuerpo de Cristo. Tal vez puede ser que algunos de los que estamos aquí somos parte de un cabello, o una uña, o un ojo. Tenemos como en el cuerpo humano, en el cuerpo de Cristo, somos distintos, con distintas capacidades, diferentes el uno al otro, pero con una razón, de que todos formamos parte
del cuerpo de Cristo. Cuando San Pablo hablaba a los romanos, hablaba con ese sentido de dedicarse plenamente al servicio de los unos por los otros, porque lo que sirve el hígado, ¿para qué sirve el hígado? Ay, Dios mío. Creo que me va a tocar dar clases de anatomía. ¿Para qué sirven los oídos? ¿Y los ojos? ¿Y los pies? Y cada uno tiene su función. ¿Será que yo puedo mandar la mano para un lado y irme el resto del cuerpo para otro? No, la mano tiene que ir conmigo, a menos de que me la corte. Por eso mi realidad, eso sí, una vez que me la corte, ya no pertenece al cuerpo. ¿Sabía? Porque el cuerpo va para un lado y la mano se quedó, murió. Por eso la realidad en la cual Cristo me habla hoy, de acuerdo a todo lo que aplica una enseñanza en la vida. Cristo enseñó, llamó a Pablo y lo enseñó desde esa razón espiritual. Pero muchos de nosotros tenemos que tener un indicativo por la cual desde la palabra de Dios hacemos una enseñanza al hermano para llevarlo a que haga el bien. Por eso la misma palabra nos habla desde el vértice que yo les he venido hablando, el amor. Y quien ama, obra bien y es bueno. Por lo tanto, San Pablo hace totalmente así un recorrido a nivel cristiano, por la cual yo, siendo parte del cuerpo de Cristo, doy respuesta en mis hermanos a lo que creo. Y por eso son necesarias las obras para el creyente, porque la fe sin obras está muerta. Entonces, ¿en qué Dios creemos? Si Dios lo que vino en la misma persona del Cristo es hacer el bien, hacer milagros y hacer bondades en la vida del hombre. Ahora, pensemos algo. Dios que ha obrado en ti, en la persona de Jesús a lo largo de todos estos años, en la realidad del Espíritu Santo que guía tu vida, en la realidad del Creador que te permitió ver la luz de este mundo, ¿qué le está pidiendo a usted? Nada. El que calla otorga. ¿Qué le está pidiendo? Ser obedientes. Mire, Dios es esa realidad de cuerpo de la que habla Pablo. Si la mente, ¿verdad? Esto que es realmente el producto de lo que hace que nosotros totalmente actuemos, gracias a que el alma está en nosotros, ese intelecto que se manifiesta dentro de esa alma. Atienda aquí. Si la mente le dice a usted, levántese y vaya a misa, ¿qué pasa? El cuerpo obedece, ¿sí o no? Por eso Dios es sabiduría, y San Pablo lo muestra con esa gran realidad, con esa grandeza total. Dios es sumamente sabio y dirige su cuerpo como Él en su santa voluntad lo tiene prescrito. Ahora, pensemos algo. Si somos parte del cuerpo de Cristo, ¿será que vamos a donde va el cuerpo de Cristo y a donde está Cristo? Calladito mejor. Porque ahí es donde entra realmente el Evangelio de San Lucas.
Vamos a conjugar. Si el cuerpo de Cristo pleno en esa acción, en la voluntad de Dios, dirige todo el cuerpo, ¿será que yo como miembro de ese cuerpo hago lo que Él me indica? Mire, agarre aquí. Dice uno de los comensales, Jesús siempre comiendo, ¿no? Jesús siempre en una cena, Jesús siempre en un banquete, Jesús siempre en una fiesta. ¿A quién de ustedes le gustaría vivir con Cristo? Se nota, ¿no? Es que se nota, mire, eso se notó la alegría. Pues si Jesús siempre hacía esas bendiciones, pues yo creo que a todos. Porque, imagínense, 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, comieron de la multiplicación. ¿Y quién se afanaba? Los discípulos, que estaban asustados, pero Jesús hizo la obra. ¿Sí o no? A veces nos llegan las visitas a la casa, ¿no? ¿Qué tal? Y cuando miran ustedes por el ojito de la puerta así, ¡ah! Son 8. ¡Ay! Y yo hice comida para 4. ¿Qué le resuelve usted? Partir el huevito en 2. ¿Sí o no? Es la realidad. Mire, ahora veamos. Jesús en el banquete, en ese banquete hay una persona que le dice: bienaventurado el que coma en el reino de Dios. Y aquí es donde empieza la persona que es bienaventurada. Jesús no lo dijo, pero lo habló en parábolas. Y empezó: un hombre daba un gran banquete y convidó a mucha gente. Escuche, Dios siempre el mismo Señor hablando de las muchedumbres. Mucha gente, escuche. A la hora del banquete envió a su criado a avisar a los convidados. ¿Cuántos eran? Lo estoy acabando de decir. ¿Cuánto eran? Mucha gente. Tengan en cuenta eso, porque es que ahorita lo vamos a desgranar. Escuche. Y dice: vengan, que ya está preparado. ¿Qué está preparado? El banquete. Muy bien, vamos bien. Pero todos a una empezaron a excusarse. ¿Cuántos? Todos. ¿Y quiénes eran esos todos? La mucha gente que fue convidada. Está agarrando, ¿no? Está agarrando. Dice: el primero dijo: he comprado un campo y necesito ir a verlo. O sea, lo compró sin haberlo visto. ¿Está agarrando? He comprado un campo y necesito ir a verlo. Pues tiene dos interpretaciones: lo compró y sin verlo, y otra, ya lo había comprado pero tenía que ir a atenderlo. ¿Sí o no? Hay dos interpretaciones. Escuchen. Dispénseme, por favor. Diga: dispénseme. ¿De dónde salió eso? De aquí, pues sí, de la boca, ¿no? Pero de aquí para acá, de aquí. ¿Se da cuenta? Cuando usted dice dispénseme, de aquí para acá, ¿verdad? Escuche, escuche. A ver, veamos aquí. El otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Escuche. Dispénseme, por favor. ¿Está agarrando, no? Y el otro dijo: me acabo de casar y por ello no puedo ir. Escuche, escuche. ¿Dijo dispénseme? No, este no dijo dispénseme. ¿Por qué no podía ir? Porque se iba para la luna de miel. ¿O no? Quizás era Cartagena, ¿no? Tenía ya hoteles pagos y todo. No, mentira. Escuche.
Si vemos la realidad de las respuestas son 3. Y cuando vemos este número, a nosotros nos viene algo: divinidad. Lo que Jesús está diciendo es porque conoce a la humanidad que siempre es invitada. Por eso, si hay 3 respuestas, ¿cuánta gente era? Mucha. ¿Y por qué no empezó a descifrarlo de cada uno? Porque el ser humano siempre se azota a lo que compra, siempre se azota a lo que tiene y siempre se apega a las personas. Es que yo no puedo ir a misa porque tengo a mi esposo en la casa hoy. ¿Y por qué no lo trae? ¿Sí o no? No, es que yo no puedo ir a misa por tal motivo. Y empezamos con las excusas de una u otra manera. Y al lado de la excusa, ¿qué está? Dispénseme. ¿Sí está agarrando o no? Y nosotros creemos que esa es la manera. Y por eso aquel hombre que estaba en la cena dice: bienaventurado el que coma en el reino de Dios, porque está reconociendo la grandeza que tiene el banquete en el reino de Dios. ¿Y qué es el banquete en el reino de Dios para nosotros? ¿Qué es el banquete en el reino de Dios para nosotros? 2 cosas. La primera, la Eucaristía, que conjuga la presencia real de Cristo en la palabra y en el altar. 2, el cielo. Padre, pero usted dijo que en el cielo no íbamos a comer. Pero nosotros hablamos del banquete celestial. ¿Por qué? Porque allá nadie tendrá hambre. ¿Por qué? Porque es un alma y estaremos gloriosos delante de Dios. Es decir, ver cara a cara a Dios. Es esa realidad. Por eso, querido hermano, querida hermana, escuche. El criado volvió a contárselo a su señor. ¿Qué hizo el dueño de la casa, aquel que había preparado el banquete? Le dijo: salga a la ciudad, a las calles, tráete aquí a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Escuche. Como era, ¿cuánta gente la convidada? Mucha. Invitó a los muchos. ¿Por qué? Porque los muchos sí iban a ser partícipes del banquete. ¿Saben por qué? Porque esos no iban a devolver, ni iban a pagar, ni iban a tener que llevar regalos, sino iban a recibir el regalo como un banquete. ¿Está agarrando? ¿Seguro? Por eso, mire, dice aquí: una vez que el criado llegó, le dijo: Señor, se ha hecho lo que mandaste. ¿Qué mandó? Que llevaran a quienes. ¿Estamos? ¿Estamos o no? Escuche. Y todavía queda sitio. Miren, hermanos, aquí nos mete a nosotros el Señor. Porque muchos, aún así, cuando encontramos de Dios la sanación y la liberación, es cuando se da la transformación espiritual. Y por eso dice: y todavía queda sitio. Ese todavía queda sitio es una realidad del cielo. ¿Y cuál es la realidad del cielo? Que todos cabemos. Y hay puesto para usted y para mí. ¿Está agarrando o no? ¿Seguro? Ahorita les pregunto toda la predicación. Escuche,
Entonces el Señor le dijo al criado: salgan por los caminos y senderos e insístanles para que vengan y llenen mi casa. ¿Qué es esa insistencia? La participación ¿en qué? En el banquete. ¿Y qué significa eso? El llamado a la santidad. ¿Está agarrando o no? ¿Seguro? Porque después usted dice: no, me condené por culpa de ese cura que nunca me dijo. Por eso la palabra hay que predicarla, por eso hay que llevarla a cada corazón. ¿Por qué? Porque entra la insistencia. Insístanles a que entren y llenen mi casa. Con esto recuerdo una vez un sacerdote, yo estaba como vicario, y el padre me dijo: a usted lo que le importa es llenar la iglesia. Yo le dije: ¿cómo, padre? A usted lo que le importa es llenar la iglesia. Y yo le dije: pues a eso me mandaron, porque si la vacío, ¿qué sentido tiene? Y la iglesia se vacía cuando yo no estoy. ¿Por qué? Porque no hay misa. ¿Se está dando cuenta? La realidad de Cristo, mientras está presente, todos estamos ahí, sacerdotes, fieles laicos, obispos, todos en torno a la mesa, es decir, al banquete. A veces todo esto duele a muchas personas. Cuando uno trata de poner la palabra, es como el dedo que entra en la llaga y empieza así a mover a cada persona. Y por eso yo cierro con esto: aquellos que desprecian la invitación al banquete, esos más nunca volverán a entrar. Escuche: y les digo que ninguno de aquellos convidados probará mi banquete. ¿Se está dando cuenta la consecuencia que trae rechazar el banquete del Señor? ¿Se está dando cuenta o no? Padre, ¿y usted por qué nos insiste tanto? ¿Por qué nos pregunta tanto? ¿Por qué usted es así? Pues hablen ustedes con aquel. Porque Jesús buscó la manera de poder llevar la palabra. San Pablo buscó la manera de convertir esto en una exhortación. ¿Por qué en nuestros tiempos nos toca insistirle tanto a la gente? Porque las palabras entran por aquí y salen por acá. Se nos olvidó escuchar. Y el que escucha, la palabra entra totalmente al corazón. Por eso yo pregunto, por eso yo insisto, por eso yo en muchas oportunidades tendré que hacer la muestra del payaso. ¿Para qué? Para poder mostrar el mensaje de Dios. Y hay personas que realmente se enamoran de la palabra de Dios por una palabra, por un gesto, por una acción. Recuerdo que hice yo un retiro, no, un taller de expresión corporal en el seminario, y nos decía el hoy en día sacerdote que estaba dando el taller, decía: si la persona de nuestros tiempos no se casa por la palabra, se casa por el gesto. Y es la manera. Jesús, ¿qué hacía para casar la gente, para atraparla? Les hablaba en parábolas. ¿Sí se da cuenta? Y si yo me pongo a dar parábolas actualmente, ¿qué tal? Entonces hay que buscar muchas maneras, y cada quien tiene su estilo y su manera. Por eso que el Señor bendiga nuestra vida, nos fortalezca, nos ayude en este camino de transformación, y como lo dice hoy esta palabra, que el Señor guarde nuestra alma en la paz junto a Él. Amén. Amén.
este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz, saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan, saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan, saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan, saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. La sed de todos los hombres sin luz, la pena y el triste llorar, el odio de los que mueren sin fe, cansados de tanto luchar. En la patena de nuestra oración, acepta la vida, Señor. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan, saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan.